Buenos días, yo soy Lila Beth, directora interina del Instituto México del Wilson Center y es un placer para mí darles la bienvenida. Como muchos de ustedes ya saben, el Wilson Center fue creado en 1968 como un monumento al expresidente estadounidense Woodrow Wilson y es uno de los centros de pensamiento más destacados, partidista, en Estados Unidos y se dedica a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de 14 programas que engloba el Wilson Center y se enfoca en fortalecer la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Cada 12 años coinciden las elecciones presidenciales en México y Estados Unidos, y los comicios de 2024 en ambos lados de la frontera determinarán en muchos sentidos el futuro de la relación bilateral. Es por ello que de cara a las elecciones históricas de México en junio, el Instituto México lanzó una serie de seminarios virtuales sobre diversos temas electorales. Y el evento de hoy se centrará en uno de los sectores más importantes que tendrá que atender la próxima presidenta o presidente de México, como el acceso a la atención médica, el seguro social, así como el desarrollo de políticas de salud pública y las oportunidades que existen para fortalecer los vínculos entre Estados Unidos, México y la región de América del Norte. Para conocer y entender las distintas estrategias de salud pública propuestas por los candidatos presidenciales mexicanos, el Instituto México extendió invitaciones a las 3 campañas presidenciales. Nos sentimos honrados de que el titular de la Mesa Temática de Salud para la coalición Fuerza y Corazón por México, el doctor Héctor Jaime Ramírez, y el coordinador de los foros de la transformación en el tema de salud de la coalición Sigamos Haciendo Historia, el doctor David Kershenovich, nos acompañan esta mañana para discutir las políticas de salud de sus respectivas candidatas. Estamos profundamente agradecidos con ambos por tomarse el tiempo para hablar y compartir las distintas plataformas políticas con nuestra audiencia. Después de las presentaciones de nuestros 2 invitados distinguidos, escucharemos a un grupo de expertos platicar sobre una variedad de temas relacionados con el sector salud, que incluyen la importancia que tiene la sociedad civil y el sector privado en guiar las políticas de salud, así como las maneras en que Estados Unidos, México y América del Norte en general pueden profundizar su colaboración, entre otros temas. Y antes de cederle la palabra a nuestro moderador, Eduardo González Pierre, quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. En la esquina derecha de la parte inferior de su pantalla deben de ver una imagen de un globo. Al presionar el globo podrán escoger el idioma de su preferencia. De igual forma, nuestra audiencia podrá enviar preguntas a nuestros ponentes por medio de nuestra cuenta X, @Mexico Institute, o a nuestro correo electrónico mexico@wilsoncenter.org. Pero también pueden escribir sus preguntas directamente en el botón del chat de este Zoom. Finalmente, quiero aprovechar este momento para agradecer a nuestro gran grupo de panelistas por acompañarnos hoy y un agradecimiento especial a Eduardo por su invaluable apoyo para hacer este evento posible el día de hoy. Dicho esto, te cedo la palabra, Eduardo, y muchas gracias a todos por estar aquí. Mil gracias, Lila. Aprovecho para darles a todos la bienvenida, los buenos días, todos los que nos acompañan desde Estados Unidos, desde México, desde donde estén. Muchas gracias por estar aquí. Quiero también agradecer al Centro Wilson, de la cual soy fellow, y a ti, Lila, por tus comentarios, tus amables palabras. Vamos a tener un seminario que creo que va a ser muy interesante, contenidos muy valiosos, pero quiero también mencionar que es un seminario muy oportuno. Estamos, si bien conté, a escasos 40 días de las elecciones. Todo el mundo sabe, si no lo saben, estas son las elecciones más importantes que México haya tenido en su historia, por número de votantes y por número de potenciales votados. Y el tema de salud ha sido de los más relevantes. Es un tema que se ha posicionado, es un tema que ha generado mucho interés, mucha preocupación, y es un tema que ha sido recogido por las 2 plataformas electorales como uno de los principales ejes de sus políticas para el próximo periodo electoral. Entonces, el objetivo de este seminario es principalmente informar. Queremos que la audiencia conozca directamente los responsables de lo que está en juego. Queremos que
sepan qué es lo que se propone para los próximos 6 años y la forma en que se va a llevar a cabo esta política, poder entrar en más los detalles, que lo escuchen directamente. Y lo que tenemos en mente para los próximos escasos 90 minutos es hacer este seminario en 3 bloques. La idea es que en un primer bloque vamos a escuchar directamente las propuestas de salud de los principales promotores, ya lo mencionó Lila, del doctor Héctor Jaime y del doctor David Kersenovich, la agenda de salud que tienen pensada cada una de las coaliciones. Cuando empiece, voy a presentar directamente a los ponentes y a los panelistas antes de pasarle la palabra. Después de escuchar por 15 minutos a cada uno de los ponentes, pasaremos a un segundo bloque. Este segundo bloque consiste en escuchar la opinión de expertos, personas que han estado colaborando dentro del sector público, del sector privado de forma muy estrecha en las políticas públicas, y estos expertos nos darán perspectivas de distintos ángulos sobre el sistema de salud y sobre todo sus reacciones y comentarios a lo que saben de las plataformas y lo que vamos a escuchar por parte de los doctores Héctor Jaime y David Kersenovich. Y un tercer bloque consistirá en regresarles la palabra a Héctor Jaime y a David para que puedan cerrar con una serie de comentarios. Voy a tratar de escuchar y revisar lo que nos esté llegando en la modalidad, en la caja del chat de Zoom, para que los podamos integrar en estos comentarios que nos darán de cierre David y Héctor Jaime. Así es que invitamos a toda nuestra audiencia que activamente pueda sumarse con esta modalidad y poder de alguna forma hacerlo. Finalizaré con una muy breve mensaje de cierre y de agradecimiento, y eso es lo que tendríamos básicamente planteados para ello. Entonces vamos a darle inicio, sin más preámbulos, a esto. Empezamos, si estás de acuerdo, Héctor Jaime, contigo. La idea es que tengamos una presentación de 15 minutos. Presento brevemente al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es titular de la Mesa Temática de Salud, Coalición Fuerza y Corazón por México. Esta coalición agrupa a 3 de los principales partidos políticos: Acción Nacional, PRI y PRD. Héctor Jaime, además de ser un gran conocedor y participante activo del sistema de salud, es también diputado federal por el Partido Acción Nacional actualmente. Tiene una amplia trayectoria de haber trabajado tanto a nivel local, estatal y federal. Fue secretario de Salud por el estado de Guanajuato en 2 ocasiones. Ha trabajado en la Administración Pública Federal, en el IMSS, en el ISSSTE. Tiene una visión muy completa y, por supuesto, una experiencia muy, muy valiosa. Te paso la palabra, Héctor. Adelante, próximos 15 minutos. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Espero se escuche bien el audio, estimado Eduardo. Sí. Todo muy Perfecto, bien. perfecto. Muchas gracias, pues agradezco mucho la invitación para participar aquí en este foro y claramente poder platicar con ustedes de cuál es la visión de una candidata de origen indígena, de Xóchitl Gálvez, una candidata que pudo tener la resiliencia como mujer para poder caminar a lo largo de la vida, primero desde su comunidad hasta sus estudios escolares, superándose, trabajando. Una mujer que vivió en el ser una familia con diabetes mellitus, una mujer que hizo ingeniería, que se casó, que tiene hijos, que ha demostrado ser muy congruente entre su capacidad de formación académica y sin duda, lo más importante, su capacidad de hacer realidad sus sueños. Y en ese tenor, Xóchitl Gálvez lo que establece ahora como de manera muy empática es poner al ciudadano en el centro de la actividad con toda la dignidad, con todos sus derechos y con todas sus actividades. Es en este tenor en el que estaremos platicando en los próximos minutos, una mujer
que tiene como lema de campaña Un México sin miedo. Un México sin miedo abordado en el tema de la salud, un México sin miedo a enfermar y que te falten medicamentos, un México sin miedo a enfermar y que tengas que tener largas listas de espera para que te puedan tratar, un México sin miedo a tener un cáncer y que no haya quimioterápicos, un México sin miedo a que tengas diabetes mellitus y no tengas la provisión adecuada de los medicamentos, y si es diabetes juvenil, que no tengas los aparatos para estar midiendo tus niveles de insulina y actuar en consecuencia. Un México sin miedo a morir, como ha ocurrido en este país de manera desastrosa en los últimos 5 años. Lo que ofrece Xóchitl claramente es una visión muy diferente a la que gobierna hoy en México, esta coalición Juntos Haremos Historia, una coalición insensible, una coalición que no le importa la vida humana, una coalición que ha permitido que a través de 5 años de gobierno, un poco más de 3 billones de pesos gastados en salud, ha tenido el peor desempeño como sistema. Una coalición en la cual los niños con cáncer dicen que son revolucionarios porque están preocupados por su salud. Una coalición que no le importa el dolor de muchas madres de familia que han dejado cientos de miles de niños huérfanos, como ya se documentó. Una coalición que no acepta la crítica. Y la crítica siempre es muy buena, la crítica como el dolor anuncia en dónde puede estar algo mal, pero es un gobierno soberbio, un gobierno ciego, un gobierno sordo, que no entiende y que se ha dedicado a destruir instituciones. Los indicadores claros en macrosistema o en microsistema de salud marcan que estamos muy lejanos de ir a donde en teoría dicen ellos. Y nos encontramos aquí con una ambigüedad claramente constitucional. La Constitución en México tiene más de 130 artículos y uno podría definir muchísimas áreas en el tema de salud, pero yo quisiera referirme solamente a 2 áreas de manera muy puntual. En 2011 hubo una gran reforma constitucional para hacer válidos los derechos humanos, el principio pro persona, esto que decimos que la persona esté al centro de las cosas y que sin duda no se dio. Un gobierno en el cual la Constitución establecería, por un lado, entonces, el derecho humano, y ese derecho humano a todas las garantías que puede esto implicar, y entre ellas la garantía de la salud. Es la función de la Constitución, respetar todas las garantías que en derechos humanos deben tener los ciudadanos mexicanos. Y en el otro extremo, en el extremo de la derecha, es esas garantías que debe tener el ciudadano para poder frenar al poder. Y este poder establecido en los 3 órdenes de gobierno y en los 3 niveles del poder gubernativo. Este gobierno ha dicho que no hay Estado de Derecho. No me vengan con que la ley es la ley. Y lo que ofrece Morena es continuidad. Continuidad rompiendo lo que se está establecido en la Constitución. Y la Constitución tiene diversas estrategias junto con los tratados internacionales y junto con las leyes estatales, federales y los reglamentos de buen gobierno para que haya de la salud un buen resultante. Y en este tenor, el gobierno de Morena no tiene la coordinación, no respeta la ley, no establece lo que dice la propia ley. Y voy a dar un solo ejemplo. Por primera ocasión en la vida de México, el Plan Nacional de Desarrollo, este que está constitucional, para hacer efectivo el derecho a la salud, entre otros derechos, marcaba con claridad que tendría que ser aprobado en la Cámara de Diputados. Se presenta el plan en la Cámara de Diputados y se presenta un plan, sí, programático, como lo marcaba la Constitución, y un panfleto ideológico. Bueno, al final el propio presidente, con la mayoría opositora en el Congreso, retira este Plan Nacional de Desarrollo, el que venía con estructura programática para poderle poner al dinero metas y objetivos. Y se queda solamente con un panfleto ideológico que sigue siendo vigente hoy con el candidato que hoy nos acompaña de esta coalición Juntos Haremos Historia. Y ahí dice en ese Plan Nacional de Desarrollo, de ese panfleto, que quien tendría que dar los sistemas de salud para la población no asegurada es el INSABI. Bueno, pues hoy el dinero ejercido en México, insisto, más de 3 billones de pesos, ha hecho
que se tengan 0 logros en su actuación. No integración entre sectores, no integración entre órdenes de gobierno, no integración incluso entre las propias dependencias federales. Concluyo lo que está pasando con Morena y asociados en el tema de la salud y que se prevé que está ocurriendo también incluso entre sus propios, la plataforma registrada, sus 100 pasos para reconstruir lo que ellos han destruido y que siguen destruyendo más por lo que ahí se dice. Y por último, lo que presentan ahora como una plataforma de un México sano. Esta incongruencia en la ley, esta incongruencia entre lo que se registra en el INE y lo que se dice y se hace, claramente marca que la continuidad sería muy dañina para México, a decir de la cantidad de esperanza de vida perdida, a decir del poco control y de la poca sistematización de los recursos, a decir de la gran fragmentación que está teniendo. Y hoy claramente hay 2 Méxicos en salud dentro del propio sistema de salud. Un sistema que maneja 82 centavos de cada peso, como es el sistema del Instituto Mexicano de Seguro Social, ya sea como instituto, ya sea como programa de bienestar o ya sea como OPD, y un sistema rector francamente debilitado, con un Consejo de Salubridad debilitado, con una COFEPRIS acotada y obviamente con un capricho gubernativo impresionante, reflejado hoy incluso en las propuestas gubernamentales de nivel constitucional. Entonces, Xóchitl, para poder establecer este México sin miedo e irlo resolviendo, plantea de manera muy clara, primero, fortalecer el sistema de salud para asegurar que todos los mexicanos reciban atención médica oportuna, gratuita y de calidad. Segundo, garantizar el acceso universal a servicios de salud de calidad con medicamentos para todas las personas, incluso en las zonas más alejadas. Promover investigación y desarrollo de la medicina y atender las necesidades de salud de la población. Construir un sistema de protección social en salud verdaderamente universal que dé un acceso efectivo a la población a los servicios de salud y educación, que cubra gastos catastróficos y que se cuente con una pensión digna. De entrada, aumentar el presupuesto en salud por lo menos al 4% del PIB en el corto plazo. Y en este sistema de protección social de salud verdaderamente universal, tendría que plantearse también las acciones de lo que más le duele a México. Rápidamente reconstruir el sistema de distribución de medicamentos, de compra, de adquisición, con criterios de transparencia y eficiencia. Fortalecer el Sistema Nacional de Orientación en Salud Ginecológica y Obstétrica, implementar un modelo de atención geriátrica y orientación previsional para atender las prestaciones de seguridad social, implementar un programa que vele por la salud y el desarrollo integral de las personas durante los primeros 3 años de vida, un servicio médico obligatorio con vacunas, medicinas y vitaminas gratuitas y supervisión periódica de talla y peso de los niños de 0 a 9 años, fortalecer el sistema de atención primaria mediante la formación y capacitación de personal y profesionales de la salud con infraestructura, un programa de atención especializada, medicamentos y monitoreo obligatorio para controlar y prevenir la diabetes y el sobrepeso desde la infancia, acceso y medicamento para pacientes con cáncer, VIH y SIDA y enfermedades crónico-degenerativas, crear programas de prevención y tratamientos de enfermedades mentales, mejorando la comprensión de esas enfermedades, establecer incentivos para que las empresas privadas inviertan en servicios de salud y que promueva la colaboración público-privada para garantizar que haya este acceso efectivo a los servicios de salud de calidad, implementar una estrategia integral geriátrica para atender a los adultos mayores y garantizarles el suministro oportuno de medicamentos y estudios de prevención de enfermedades, difundir una cultura de hábitos saludables en materia de alimentación y actividad física, de tal manera que promuevan el ejercicio y se eviten aquellos alimentos cuyo contenido nutricional es nulo o que pueden ser causantes de enfermedades como la diabetes o la obesidad, promover el uso de la tecnología mediante la telemedicina, el diagnóstico electrónico, así como expandir el alcance de los servicios. Crear un sistema nacional de cuidados para las niñas, niños, personas enfermas, discapacitadas, víctimas de violencia, en abandono o en situación de calle y menores. Otorgar atención y orientación médica a las personas con enfermedades graves de acceso a cuidados paliativos. Y por último, establecer un sistema de escucha activa de los funcionarios públicos para mejorar
una gobernanza con empatía. En conclusión, de lo que estamos hablando es una mujer que tiene una sensibilidad primaria, una madre de familia que entiende lo que significa cuidar a sus hijos, una mujer que tiene la responsabilidad y la visión clara de a dónde ir y cómo hacerlo. Claramente, el presidente López Obrador y su corcholata, la doctora Sheinbaum, acaba de recibir la lección más clara ahora en Chiapas, donde está el programa de bienestar en la gran mayoría de estas áreas, y donde claramente cuando ella pensó que después de estar en Dinamarca y de haberle en teoría puesto todo su sistema, preguntó el sábado pasado cómo estaban los servicios de salud, le contestó al unísono la población rural de esa zona que le faltaba todo. Es decir, hasta ahorita ha sido un sistema verdaderamente desastroso y estaremos reconstruyendo paso a paso. Recordar que entre el 2 de junio y el 1 de octubre, que tomará protesta Xóchitl Gálvez, son 121 días. Estaremos trabajando para todas las áreas en el equipo de transición. Tenemos este proyecto Xóchitl Gálvez ha sido validado con muchísimas mesas de trabajo, con muchos expertos. Tenemos el plan detallado en muchísimos de los niveles y claramente podremos hacerlo para que a partir del 1 de octubre y a partir de ahí 6 meses más tengamos un plan nacional de desarrollo para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud. Es cuanto. Muchas gracias, Héctor Jaime. Muchas gracias por tu comentario y por mantenerte en tiempos. Vamos a pasar ahora a la segunda presentación por parte de David Kersenovich. Brevemente presento a David. Él es coordinador de los foros por la transformación en el tema de salud, coalición Sigamos Haciendo Historia. Esta coalición integra los partidos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México. David es médico, es profesor universitario de la Universidad Autónoma de México, miembro de la Asociación Nacional de Medicina. Recientemente acabó su periodo como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición. Muchas gracias por acompañarnos, David. Muchas gracias por estar y compartir esta plataforma de tu coalición. Tienes la palabra, próximos 15 minutos. Micrófono, David. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer término al Instituto Wilson y a Eduardo González Pier de la invitación de estar aquí. Si me pueden poner mi presentación, se los agradecería, por favor. Quisiera mencionar que lo que voy a presentar es producto de los diálogos para la transformación, donde hemos escuchado a distintos expertos, a distintos miembros de la población general, de la población civil y sobre todo a miembros que participan en el sistema de salud. Y lo primero que quisiera llamar su atención, si me regresan la siguiente diapositiva, es el hecho de que el programa que presenta la doctora Sheinbaum se llama República Sana. Eso manda un mensaje de entrada porque no nada más está enfocado a la atención de la enfermedad, sino está enfocado precisamente a mantener la salud de las personas. Voy a ver si puedo pasar yo mis diapositivas. ¿Puedo pasarlas? ¿O me pasa la siguiente, por favor? Y el primer punto muy importante tiene que ver con la gobernanza del sistema de salud. Y algunos de los aspectos más importantes tienen que ver con la necesidad de fortalecer las actividades del Consejo de Salubridad General y también las actividades de investigación de los institutos nacionales de salud para lo que tiene que ver precisamente con innovación y emprendimiento. Además, la Secretaría de Salud tiene la responsabilidad de la prevención de la salud. ¿Me pasa la siguiente, por favor? ¿No puedo manejarla yo? Bueno, ok. Dentro de la gobernanza del sistema de salud, el IMSS continuará con la atención de la población con seguridad social, el IMSS Bienestar con la atención de la población no asalariada
y la receta electrónica migrará a una receta que sea común para todo el sistema de salud. La siguiente, por favor. La compra de los medicamentos estará a través de Birmex, pero se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición. Esto es muy importante porque gran parte del problema que ha habido con medicamentos tiene que ver con planeación y con los tiempos de adquisición a nivel internacional y nacional. La siguiente, por favor. El segundo aspecto tiene que ver con la infraestructura y la modernización del sistema de salud. Esto tiene un plan maestro que es muy importante, la incorporación de la salud digital, aprovechar la tecnología con la que contamos en la actualidad. Y uno de los propósitos más importantes es evitar el vía crucis de la tramitología. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el proceso de referencia y de contrarreferencia de los pacientes, y esto debe ocurrir a distintos niveles, el federal, estatal y municipal, junto además con la participación comunitaria. La siguiente, por favor. Para eso es muy importante en la infraestructura el equipamiento de los consultorios familiares, porque no se puede brindar una buena atención si no están bien equipados. Aquí menciona algunos de los aspectos que tienen que ver. La siguiente, por favor. Se cruzó algo en la pantalla. La siguiente. También es muy importante el aspecto que tiene que ver con las farmacias y los médicos de farmacia, y ahí hay distintas estrategias. Una de ellas es las farmacias que puedan adherirse al sistema de bienestar, de tal manera que puedan dispensar ahí medicamentos para hipertensión arterial, diabetes, que requieren de visitas frecuentes a los hospitales, así como medicamentos para situaciones agudas como antidiarreicos, antieméticos, la suplementación de ácido fólico y hierro y los anticonceptivos. La siguiente, por favor. Esto no reemplaza la entrega en las unidades de salud, sino que los complementa y va seguido de una estrategia de una obtención de precios asequibles. La siguiente, por favor. El tercer punto tiene que ver la prevención y la salud. Y ahí lo que ha surgido en los diálogos es que no nada más es una responsabilidad del sistema de salud, sino que es necesario conformar un equipo en el que participen otras secretarías, donde es muy importante, por ejemplo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, Conagua, etcétera. La siguiente, por favor. Y otro aspecto muy importante es que los factores de riesgo del país son distintos en distintas zonas. No es lo mismo el sur que el norte del país, y cuando se habla de medidas preventivas es muy importante la localización de las distintas áreas. Y esto debe de implementarse en distintos ciclos de vida. La siguiente, por favor. Un aspecto muy importante en la prevención tiene que ser con las vacunas. Se procederá de inmediato a restablecer la vacunación para alcanzar la meta del 90% de lograr la vacunación de la población, fortalecer la red de frío y, muy importante, seguir promoviendo la producción nacional de vacunas. Es un tema que se abandonó por mucho tiempo y que creemos que el país debe de promocionar para entonces también poder participar en otras innovaciones en ese aspecto. La siguiente, por favor. La 4 es la consolidación del programa de curatividad, incluyendo los antineoplásicos. Déjenme comentar que esto se ha empezado a trabajar ya para poder tener la posibilidad de tener todos los medicamentos, pero fundamentalmente los antineoplásicos, que es algo muy sentido en la población general. Es un tema de equidad, es un tema de derechos humanos, y esto contribuye a mejorar la calidad de vida. La siguiente, por favor. Dentro de lo mismo se hará uso de los avances en tecnología y medicina para implementar plataformas digitales
para el abastecimiento y prescripción de medicamentos. Y un concepto muy importante es el desarrollo de información epidemiológica y de farmacovigilancia, que es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la prescripción de medicamentos. La siguiente, por favor. El quinto punto tiene que ver con la atención primaria, en donde se va a implementar la atención primaria 24/7, no nada más la construcción de más hospitales, sino aprovechar la infraestructura que se tiene, reforzar, como mencionaré más adelante, la formación de profesionales de la salud y homologar paulatinamente los sueldos, las prestaciones y además un programa de atención médica domiciliaria para manejo de enfermedades crónicas que son un problema en el país y además para manejo de la población adulta mayor. Habrá incentivos para los integrantes de la familia en el cuidado de enfermos y aquí es muy importante lo que tiene que ver con la equidad de género, porque generalmente estas enfermedades tienen un problema de equidad de género en el cuidado de estos pacientes y los incentivos se vuelve un aspecto muy importante. La siguiente, por favor. Para lograr esta atención primaria, de lo que se trata es de poder integrar los distintos sistemas y tener unos estándares de interoperabilidad que favorezcan la referencia y contrarreferencia y que además aumenten la calidad del servicio de salud. La siguiente, por favor. Para eso, en atención primaria, una acción puntual tiene que ver con contar con pruebas rápidas en el sitio en las atenciones comunitarias. Aprovechar que, como aprendimos en la pandemia, hay toda una serie de pruebas que se pueden implementar para medir no nomás glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos, anemia, etcétera, y combinarlas con pruebas de laboratorio fijo. Pero aquí un aspecto muy importante es un ecosistema mixto, me permiten la siguiente diapositiva, en donde lo que se trata es que los pacientes ya no viajen necesariamente a hacerse sus pruebas de laboratorio, sino lo que viajen son las muestras de sangre de esos pacientes o de orina hacia laboratorios que puedan estar centralizados, aprovechando las distintas tecnologías que existen en la actualidad y evitando el desplazamiento de los pacientes hacia centros hospitalarios. La siguiente, por favor. Para eso es muy importante el desarrollo tecnológico y aquí vean, por ejemplo, en la población total, cuántos tienen conexiones a celulares, cuántos tienen usuarios de Internet o en redes sociales, y esa es una estructura que hay que aprovechar para darle una mayor viabilidad al sistema de salud. La siguiente, por favor. Concentrados no nada más en las enfermedades crónicas degenerativas, que es muy importante su atención, sino en las causas que propician precisamente el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. La atención oportuna de esas es muy importante. Y no tengo tiempo, pero uno de los dos aspectos que son muy importantes es la atención en los primeros 1000 días de vida hasta los 6 años en el desarrollo de la población infantil y el cuidado que requieren los adultos mayores de 60 años. El envejecimiento es un proceso, me regresa a la diapositiva, fisiológico, y aquí el programa de acompañamiento es muy importante. El objetivo es la desaturación en la atención hospitalaria y muy importante la disminución en la carga de la enfermedad. La siguiente, por favor. Es muy importante que México, que cuenta con académicos, científicos y un sector farmacéutico con el que nos hemos reunido con mucho detalle y en varias reuniones, tiene el potencial de desarrollar producción de vacunas, mercado de genéricos biosimilares. Por ejemplo, en dispositivos médicos somos el 5º país exportador a nivel mundial. Entonces, trata de fortalecer una política industrial del sector salud que ayude precisamente al desarrollo de mantener una república sana. La siguiente, por favor. Un aspecto muy importante tiene que ver con la educación. Actualmente el sistema de educación es fundamentalmente un sistema de especialización que no está enfocado en la medicina preventiva ni en la atención comunitaria,
Se requiere un sistema educativo que fortalezca esos dos aspectos, sobre todo en las enfermedades de mayor prevalencia, y se propone un programa de estudios médicos, la siguiente, por favor, en el cual se favorezca que los médicos vayan a comunidades en su servicio, tengan, por ejemplo, un servicio, un incentivo en el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, pero lo más importante es que los que se gradúen de esos programas tengan una plaza asegurada en el IMSS Bienestar para que permita entonces la atención comunitaria. La siguiente, por favor. Parte muy importante es aprovechar el sistema de enfermeras que tenemos. Las enfermeras son muy importantes en el manejo de diabetes mellitus e hipertensión arterial. No se requiere necesariamente ir a ver al especialista en el manejo crónico de estas enfermedades. Las enfermeras son líderes en equipos de atención médica integrada y se pueden hacer cargo del cuidado de pacientes menos complejos e incluso la posibilidad que ya está normativamente de prescribir, pero siempre con trazabilidad y transparencia. Y todo esto es para reducir la brecha en la calidad de los servicios. La siguiente, por favor. Otro aspecto muy importante es un programa de educación en administración de la salud, un programa que aumente que quienes administran tengan una capacidad productiva mayor, que tengan un desarrollo sustentable, que impacten la calidad institucional, que tengan responsabilidades organizacionales, desmantelar barreras burocráticas y sobre todo el conocimiento y aplicación de normas y leyes, todo ello con equidad y diversidad. Termino, páseme la siguiente, por favor, con una diapositiva que ha sido y está siendo motivo de un análisis muy profundo en el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum para lograr algo que no se ha logrado en el sistema de salud durante varias décadas en el país, que tiene que ver con la implementación. Y aquí menciono rápidamente que esto requiere aspectos administrativos, aspectos de organización y aspectos operacionales. La siguiente, por favor. No, regréseme, está animada. Pásenle la animación. Para eso hemos escuchado diferentes perspectivas e intereses, pero el propósito fundamental de la doctora Sheinbaum es dar prioridad a aquellos que tengan el potencial de alcance a toda la población a fin de maximizar su potencial de efectos equitativos. Las estrategias deben proponerse de manera que conduzcan fácilmente a su aplicación y a su evaluación. ¿Me da un clic más, por favor? Y para eso, un aspecto muy importante en la implementación es no nada más las ideas y los deseos. Se requiere considerar en el proceso de planeación algunos aspectos que son muy importantes y que están siendo objeto de un estudio muy importante. Lo que tiene que ver con el financiamiento y con el presupuesto y cómo poderlo optimizar con un manejo adecuado de las propuestas. Aspectos legislativos que son muy importantes para poder lograr la implementación adecuada y algo muy relevante es que tiene que ser hecho con calidad. Todo aquello que se implemente tiene que tener un componente de evaluación de calidad. Y finalmente de lo que se trata es de tener un sistema nacional de salud para toda la población, no nada más para el segmento asalariado, sino también para el no asalariado, pero que tenga un componente de calidad uniforme, homogénico, para que entonces verdaderamente sea una de las aspiraciones que por décadas se ha querido tener, que es un sistema nacional de salud igual para toda la población. Muchas gracias por escucharme. Al contrario, muchas gracias, doctor David Kersenovich. Pasamos ahora a nuestro segundo bloque. Aquí vamos a recibir los comentarios de parte de 5 expertos con 5 perspectivas distintas. Antes de empezar con el doctor Roberto Tapia, invito a todos a que revisen el panel de preguntas. Hay ya preguntas muy interesantes que estamos recibiendo para los ponentes. Los vamos a integrar en la medida que podamos. Y empezamos entonces ahora con el doctor Roberto Tapia. Brevemente les menciono
El doctor Tapia es director general de la Fundación Carlos Slim. También es profesor de la Facultad de Medicina del UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Nacional de Cirugía. Fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, además de una trayectoria muy amplia. Currículum muy extenso, participa en muchas organizaciones nacionales e internacionales. Es un gran privilegio tenerte aquí, Roberto. Te paso la palabra por 5 minutos. Sigues en mute, Roberto. Se volvió a poner silenciado el micrófono. Comparto mis ideas en estas láminas de manera muy breve. Y una vez escuchado y leído las propuestas, creo que hay una, digamos, similitud en muchos de los planteamientos, con sus matices correspondientes, e incluso varios de los temas que aquí me permito resumir, están plasmados, pero me permití, a manera de idea, de un planteamiento mucho más específico y mucho más robusto. Yo entiendo la presentación de cómo se da, sobre todo en estos tiempos en el cual se presentan las plataformas, pero evolucionar a definir específicamente algunas políticas de Estado en materia de salud pública. Estas son 5 de las ideas que están. El tiempo no da para expresar otras y voy a detallar cada una de ellas de manera muy sucinta. Todo el tema que ya se mencionó sobre una estrategia nacional de salud digital en salud, el tema de las coberturas, retomar el escenario de la salud escolar del nivel básico, unos planteamientos que ya se mencionaron también sobre las enfermedades crónicas no transmisibles y el tema de la salud mental y las adicciones. Brevemente, en la Estrategia Nacional de Salud Digital en Salud, los apartados serían los servicios a la persona, que yo creo que ya es momento de hacer esa reforma específicamente con la persona en el centro, incluso considerar la personalización en todo este proceso de la ruta del paciente. Ligar y hacer y fortalecer una vigilancia epidemiológica inteligente de distintos niveles de estratificación, en donde tengamos la vinculación vía la interoperabilidad, efectivamente, de los registros clínicos, del expediente digital, con los sistemas de vigilancia epidemiológica y a su vez con la red de laboratorios de salud pública y el fortalecimiento de los centros de referencia epidemiológicos. Esto es indispensable para un monitoreo de la condición de salud y los riesgos en la salud que tiene la población. Esto no ha existido y creo que es la gran oportunidad en los avances en tecnología. Y por cierto, esto es como nos garantiza la detección oportuna de cualquier desviación en las curvas epidemiológicas para la detección de brotes, incluso de epidemias e incluso de pandemias. El tercero serían las plataformas analíticas indispensables en la administración y gestión del sistema de salud. Aquí los pueden ver, no entro en detalle. Y después una ruta de transformación digital, que es una infraestructura que debe de propiciar desde el nivel gubernamental para una conectividad efectiva, que esto parte desde abajo hasta arriba en temas de equipo de cómputo responsivo a las necesidades y con una conectividad de banda ancha suficiente y de baja latencia. Hoy en día ya hay una innovación extraordinaria y, por cierto, de bajo costo que podría ser aprovechada. Y el tema de la infraestructura con servicios de nube para almacenamiento y la interoperabilidad vía los estándares que incluso ya se han comentado, y obviamente las habilidades digitales del personal de salud y administrativo. Segundo, una estrategia nacional acelerada para recuperar las coberturas de vacunación. Esto requiere una recuperación del rezago en toda la línea de vida,
con un plan estratégico de adquisición de vacunas, con compras multianuales. Debemos de modificar y hacer que esto sea factible en un marco de ley que permita hacer esas negociaciones y compromisos en las industrias de producción, incluso nacionales o internacionales, pero es una perspectiva que eso garantiza el abasto en tiempo y cantidades adecuadas vía la información correspondiente, aceleración del registro de vacunas aprobadas por la OMS y que están hoy ausentes de nuestro esquema actual de vacunación, y sí, efectivamente, hacer una transferencia de tecnologías para la producción nacional de vacunas, pero una transición realista y responsable. Debemos de quitarnos los nacionalismos y ver claramente hacia una producción nacional, pero con un proceso definido de maneras etapas. Actualización de la infraestructura operativa. Creo que es indispensable hoy pasar a la cartilla digital de vacunación universal. Sí, la red de frío, pero la red de frío debe de ser monitoreada en un continuo y de manera inteligente y automática, con sistemas de distribución hasta la última milla y fortalecimiento de las competencias del personal. Y por último, una campaña nacional de concientización, regresar a esos elementos que caracterizaron a la población mexicana de tener claro el valor de la vacunación vía el liderazgo político de los 3 niveles de gobierno y obviamente de la comunidad. Y obviamente tenemos que rescatar las semanas nacionales de vacunación reales, efectivas, no de nombre, sino con contenido, para incluso agregar estrategias como la desparasitación y la suplementación que han sido abandonadas. Tercero, el tema de lo que hablamos de la salud escolar es indispensable. Estamos teniendo una epidemia impresionante de obesidad en la población escolar, prevención de la promoción de la actividad física real, agudeza visual y auditiva. Obviamente es un espacio natural para la vacunación. Hay un serio problema de salud mental y violencia y consumo de sustancias adictivas. Son elementos genéricos, pero que apuntan hacia eso. Y la estrategia para el tema de las enfermedades crónicas se han mencionado en ambas plataformas de manera muy clara, y de esto no voy a insistir, pero necesitamos verlo desde una prevención proactiva. Necesitamos utilizar justamente las plataformas digitales para salir, buscar, encontrar y jalar y generar demanda, pero con una oferta para poder detectar con oportunidad, confirmar con la oportunidad tanto factores como condiciones para hacer una atención integral personalizada y obviamente esta vinculación gracias a una plataforma digital, vinculado obviamente a la promoción que ya se ha mencionado en ambas plataformas, y es indispensable una regulación sanitaria que corresponda a una lógica en ese sentido. Y bueno, el punto final es el de la prevención y atención de la salud mental, con elementos claros. Estamos viviendo hoy una abundante evidencia del problema que se está generando en el consumo de sustancias adictivas y que están permeando ya a diferentes edades y sobre todo edades más tempranas, y eso nos lleva a dar una respuesta tanto en prevención y promoción. Tenemos que generar una política con respuesta rápida, con calidad humana, fortalecer los servicios de atención ambulatoria, casas de medio camino, por ejemplo, hospitales de día, servicios de atención hospitalaria y centros de reducción de daño. Entonces, en síntesis, creo que podemos decir, entre otras cosas, que en el plan, por ejemplo, de los 3 meses o de los 1000 días, tenemos que meter otros elementos que ya no incorporé, pero de manera muy rápida, los temas de tamiz neonatal, que son importantísimos, es ese tamizaje real al inicio de la vida, y como otros que creo que sería muy interesante después tener la oportunidad de reflexionar para enriquecer. Pero es indispensable, y con esto concluyo, el que muchas de estas ideas se plasmen en estas líneas de política nacional transversales, independientemente de si el sujeto tiene seguridad social o no tiene seguridad social, si es beneficiario de una organización o de otra. Esto tiene que partir, y ahí se necesita un liderazgo político indispensable con disciplina y no caer nuevamente
en los elementos muy egocentristas y centroinstitucionales, defendiendo ciertas condiciones de cada institución. Y necesitamos ya ver un país parejo, homogéneo en todas sus políticas de salud. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Muy buenos comentarios, recomendaciones, sobre todo viniendo de alguien con una experiencia operativa tan amplia como la tuya. Pasamos ahora a al segundo experto. Hemos recibido muchos comentarios sobre los temas de financiamiento de estas plataformas. Creo que mejor pasar la palabra a Mariana Barraza, que es experta precisamente en estos temas. Brevemente les comento que Mariana es socio fundadora de Bluetooth, una consultoría especializada en salud, pero además es economista del ITAM, es maestra en Economía de Salud por la Universidad de York, en Reino Unido, y durante muchos años ha trabajado en altos puestos directamente relacionado con la formulación de políticas públicas. Esto fue desde FunSalud, desde el IMSS y también desde la Secretaría de Salud. Paso la palabra a la maestra Mariana Barraza por 5 minutos. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Muchas gracias a ambos expositores por compartir las propuestas detalladas. Me parece que claramente reflejan las principales preocupaciones y las necesidades de salud de los mexicanos. Ahora, desde una perspectiva del financiamiento, me parece que ambas propuestas tienen retos y oportunidades importantes. Identifico 2 retos y una oportunidad. Voy a empezar por la oportunidad. Me parece que ambas propuestas ponen a la atención primaria a la salud y la prevención en el centro de la agenda. Y esto es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque sabemos que este abordaje de esta temática es lo que va a permitir realmente atender las necesidades de salud de los mexicanos hoy, pero sobre todo en el futuro. Y hacer esto de la manera más costo efectiva para el sistema de salud, es decir, logrando el mayor rendimiento posible en salud por cada peso que metemos al sistema. Sin embargo, para lograr tener los resultados que necesitamos a través de estas estrategias, reducir la incidencia de enfermedades como la diabetes, básicamente vamos a necesitar mantener estas prioridades en el presupuesto durante un periodo que va mucho más allá de un sexenio. En ese sentido, la pregunta es cómo prevén lograr la sostenibilidad en el gasto, en atención primaria y en prevención para que la prioridad que hoy están reflejando en las propuestas se mantenga como una prioridad presupuestal para todo el sector y en un periodo mucho más allá de un solo sexenio. En cuanto a los retos, identifico 2. El primero tiene que ver con el nivel del gasto público. En los últimos 20 años, el gasto público en salud en México se ha mantenido en una banda que va entre el 2 y el 3.1% del PIB. La excepción fue el año 2020, cuando en la pandemia alcanzamos el 3.3% del PIB. Sin embargo, sabemos que este porcentaje es mucho menor al porcentaje recomendado internacionalmente, que va del 5 al 6% del PIB. Muchas de las propuestas que están planteando ambas candidatas van a requerir recursos adicionales. Y si no hay estos recursos, estas propuestas van a implicar una mayor presión sobre un gasto que ya al día de hoy está mermado. La coalición plantea aumentar el gasto público al 4% del PIB. En el caso de la propuesta de Morena no hay un planteamiento explícito sobre esto. Entonces la pregunta aquí es si habría un compromiso para aumentar el gasto público, pero de una manera factible, o sea, que sí se logre. ¿Por qué? Si consideramos que ambas candidatas ya descartaron de manera a priori impulsar una reforma fiscal, y si tomamos en cuenta también que los precriterios generales de política económica emitidos por Hacienda ya consideran un escenario para el 2025 de un recorte en el gasto público del 12.1 en términos reales. Entonces, si no va a haber más dinero, si no va a haber espacio fiscal para realmente hacer viable un aumento en el gasto público, la alternativa que se va a tener para aterrizar muchas de las propuestas va a ser una reasignación en el gasto o de plano encontrar la forma de hacer un gasto mucho más eficiente, pero de una manera inmediata. En ese sentido, me parece que para lograr la viabilidad de las propuestas que se están planteando en ambos casos, es muy importante tener más claridad respecto a los criterios o las áreas posibles en donde se prevé una reasignación en el gasto,
y sobre todo lograr una mayor eficiencia con los recursos con que contamos. Ahora, el segundo reto es un reto que tiene que ver con la equidad con la cual estamos financiando los distintos esquemas de aseguramiento o los programas en salud. Sabemos que la disponibilidad de recursos públicos es distinta dependiendo de cuál es el subsistema en el cual vamos a recibir los servicios. En ambas propuestas no queda muy claro cómo se va a lograr esta mayor igualdad en el financiamiento entre los distintos subsistemas. Y me parece que esto, o lograr una mayor igualdad en el financiamiento entre subsistemas, es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria para poder impulsar realmente una mayor igualdad o equidad en el acceso a los servicios de salud. Ahora, para terminar, me parece que todos sabemos que hay muy buenas propuestas sobre la mesa. También creo que hay mucha complementariedad, de hecho, entre ambas propuestas. Pero también sabemos que en la práctica las buenas propuestas se atoran en la implementación. Y por eso creo que es muy importante valorar desde un inicio cuáles van a ser esas implicaciones financieras para entender cuál va a ser la gradualidad que se requiere en la implementación. Muchas de estas propuestas toman tiempo, aun si tenemos los recursos, desarrollar los recursos humanos, desarrollar la infraestructura, planear las acciones, toma mucho tiempo. Entonces, creo que sería bueno tener mayor claridad de cuál va a ser también el alcance de las propuestas, qué es lo que realmente se va a poder ofrecer a la población. Varias de estas propuestas implican un recurso, un esfuerzo adicional importante en términos de presupuesto, pero también van a implicar mantener este esfuerzo adicional de gasto en el tiempo, en el mediano plazo o en el largo plazo. Entonces, además de considerar cuáles son los requerimientos presupuestales que se tienen que tomar en cuenta, va a ser muy importante considerar los mecanismos para que lo que hoy se está planteando como una prioridad permanezca como una prioridad en el presupuesto, en el mediano plazo y sobre todo mucho más allá de una sola administración. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Puntos muy importantes sobre el presupuesto. El chat trae muchos otros puntos adicionales muy valiosos. Vamos unos poquitos minutos atrasados. Pediré mantenerse en tiempos, recuperar algo de tiempo. Paso la palabra ahora a nuestro siguiente ponente, es Andrew Rodman. Andrew Rodman es Fellow de Política Pública del Instituto México, del Centro Wilson. Previamente fue también su director. Ha sido director de la consultora Monarch Global Strategies, ha participado activamente en muchos temas de política farmacéutica. Andrew, te paso la palabra para una perspectiva de la parte internacional por 5 minutos, si se puede menos mejor. Gracias, Eduardo, y gracias a todos por la invitación de participar en este webinar. Gracias a los representantes de las campañas que han presentado planes, plataformas muy amplias, tocando a muchos temas. Voy a intentar en 5 minutos o menos, como me pide Eduardo, de mencionar algunas oportunidades, algunas posibilidades de mejorar la colaboración bilateral entre Estados Unidos y México. Hay mucho más que podemos discutir, pero voy a sugerir algunas. Empezando con vacunación, un tema que ha tocado los dos plataformas, incluido a los dos plataformas. Creo que más de aumentar y mejorar la distribución y el acceso para niños de vacunas en México, hay la posibilidad, creo, de colaborar en una forma trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, de establecer esquemas comunes de vacunas para nuestros niños y niñas. Hay muchas ventajas de una política de ese tipo: mejor coordinación entre nuestras autoridades, facilitación de la entrada de estudiantes de un país en las escuelas de los otros, o de viajes entre los 3 países, y oportunidades comerciales, para mencionar unas. Otra oportunidad veo que hemos mencionado en el pasado es la gran escasez de enfermeras y personas para cuidar a la población de tercera edad en ambos países.
Y creo que hay la posibilidad, porque hay demanda para enfermeras, como mencioné, en los dos países y para enfermeras que hablan inglés en México o español en Estados Unidos. Entonces, una posibilidad sería de mejorar posibilidades de crear programas de educación y certificación bilateral. Esto se puede facilitar con programas coordinados entre las escuelas de enfermería en los dos países. Y hay ventajas de costo, de familiarización con tecnología, de entendimiento cultural para enfermeras que estudian una parte de su curso en el otro país. Y si al fin del curso tendrían la experiencia y conocimiento para cumplir con los requisitos para obtener certificaciones en ambos países, podremos responder a la demanda creciente y promover buenas prácticas en el cuidado de pacientes en ambos países. Entonces, estoy hablando un poco de la posibilidad de mejorar el movimiento laboral, depende en la demanda en los dos países. Para hacerlo rápido, voy a solo mencionar que no hubo mucha referencia directa a COFEPRIS, a pesar del papel esencial que juega en la salud del pueblo mexicano. Y creo que la posibilidad de mejorar la relación que ya existe entre COFEPRIS y la FDA y posiblemente de Health Canada es una buena oportunidad de hacer más eficaz el monitoreo, por ejemplo, de producción en todo el mundo de medicamentos y insumos, y hasta en algún momento tener la posibilidad de recognición mutua de las aprobaciones para medicamentos y insumos médicos. Otro tema que quise mencionar rápido es de nearshoring. Creo que hay mucha oportunidad para mejorar el flujo de productos de producción de medicamentos en México y en Estados Unidos para reducir la dependencia que tenemos los dos países, tanto en ingredientes activos farmacéuticos o APIs o de medicamentos genéricos de China e India. Y aunque es probablemente imposible de reemplazar esos mercados completamente, existe gran oportunidad de promover inversión en la producción de APIs y de medicamentos aquí en América del Norte. Y rápidamente menciono que me sorprendí que nunca ninguna de las propuestas hace referencia a las lecciones de la pandemia. Y creo que es algo que tenemos que mantener en mente. De hecho, uno de los compromisos de la última cumbre de los líderes de América del Norte en México el año pasado fue una revisión del NAPAPI, el North American Plan for Animal and Plant Influenza, para reforzar la habilidad de América del Norte de responder a amenazas de salud pública. No hay fecha para la próxima cumbre, ni hay publicación de una nueva NAPAPI más de un año después. Y finalmente voy a hacer mención rápido de la Comisión Estados Unidos-México de Salud Fronteriza, que está básicamente moribundo, con poca actividad en los últimos años, a pesar de la importancia de la frontera para nuestras economías y sociedades. Y espero que las próximas administraciones en ambos países dan instrucciones a sus secretarias de salud de apoyar a la comisión que pueda ofrecer y crear beneficios importantes para la coordinación bilateral y la salud de los residentes en ambos países. Hay mucho más que podemos discutir en cuanto a la colaboración bilateral, pero lo dejo acá por el momento. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrew. Gracias por este recordatorio de temas tan importantes, sobre todo en la perspectiva bilateral. Pasamos a nuestro siguiente experto. Se trata de Héctor Valle. Héctor Valle, conocido por muchos, es presidente ejecutivo de Fundación Mexicana para la Salud, socio fundador del Fondo de Inversiones Innova Salud, director general y regional de varias empresas transnacionales de la industria de la salud. Héctor, muchas gracias por acompañarnos y si nos puedes dar tus comentarios por 5 minutos desde esta perspectiva del sector privado.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias al Wilson Center y al Mexico Institute por la invitación. Un gusto estar con tan lindo panel. Gracias a David, gracias Héctor Jaime por su participación y a todos los comentaristas, todos de altísima calidad. Así que muchas gracias. Bueno, creo que primero desde el sector privado nos da mucho gusto una visión en la cual distinguimos en ambas plataformas o queremos tener la ilusión de que escuchamos de que el sector privado tendrá un rol a hacer. Y creo que lo importante de eso, de ese rol privado, tiene que ver precisamente con el tema de que estemos poniendo al paciente al centro y que la prioridad sea el paciente y no un tema diferente que el paciente. Al ser así, nos da mucho gusto que escucho en las plataformas un rol importante para el consultorio de Ascentea Farmacia, para la prestación de servicios de salud, para abasto de medicamentos, para el rol de la industria farmacéutica y de dispositivos, e incluso también el doctor Kersenovich habló sobre el tema de investigación específicamente y el rol del sector y puntualmente del emprendimiento. Así que lo destaco como un tema que nos da gusto y lo vemos como algo muy positivo. Me gusta mucho escuchar el tema de vacunación como un tema claramente identificado, que hay que trabajar con los niños, recalcar que también debe ser con los adolescentes y por supuesto con los adultos mayores, un tema de gran relevancia. En materia de salud digital, a las dos plataformas hablan de la importancia de telemedicina y creo que estamos a tiempo, todavía antes de que acabe la legislatura actual, de pasar los temas que tienen que ver en materia de salud digital. Sabemos que el doctor Ramírez Barba ha estado trabajando en el liderazgo eso, pero hay que ver cómo lo dejamos listo en esta legislatura, de tal materia que entremos el siguiente sexenio con eso cubierto y no quede todavía pendiente el tema legislativo. Entonces me parece que es importante que ambas plataformas lo pongan en la mesa para que quede ya resuelto y no se complique hacia adelante. Cerrar la brecha, como nosotros lo vemos en la Fundación, tiene que ver con tres temas: personal de salud, infraestructura y medicamentos y dispositivos. Escuchamos que el tema de medicamentos y dispositivos se abarca en el tema de abasto de medicamentos, en el tema de vacunación y en los temas que se refieren también a COFEPRIS, que si no fueron mencionados hoy, los he escuchado en algunos de los foros a los dos y a las dos plataformas hablar al respecto. Me llama la atención que el tema personal de salud es un tema que a nuestro juicio es crítico y creemos que debe de ser fuertemente atajado. Nosotros vemos que estuvo cercano o se ha presentado crisis en esa materia y creo que es uno de los temas que nosotros llamaríamos de las medidas de arranque. Nosotros creemos en la plataforma, en el proyecto que estamos trabajando en conjunto y bajo el liderazgo del doctor González Pierre y de Mariana, pero donde también participaron el resto de los expertos aquí presentes. Hablamos de tres temas: las medidas de arranque, esas medidas que son realmente que deben de ser atajadas y tomadas de primera instancia, y que todas las tenemos claro. Tienen que ver, por supuesto, como lo mencionaba Andy, con el tema de COFEPRIS, el tema de vacunación, el Consejo de Salud General, la rectoría, el abasto, pero el personal de salud parecería que se nos olvida. Nos parece muy importante atajarlo desde el día 1 en ambos casos. Y después hablaremos y lo presentaremos más adelante lo que se refiere a las estrategias estructurales, así como cómo hacemos que esas estrategias estructurales realmente logren salir adelante. Me da mucho gusto haber participado acá y creo que ahí está pendiente resolver el tema de telemedicina y salud digital antes de que lo dejemos para el futuro, porque si no, otra vez arrancaremos el siguiente sexenio sin haberlo resuelto. Atajar el tema de personal con la mayor prioridad, además de lo que fue mencionado sobre COFEPRIS, vacunas, Consejo de Salud General y Rectoría, así como el abasto de medicamentos. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Héctor. Da gusto saber que hay tantas coincidencias y preocupaciones compartidas. Pasamos a nuestro último experto. Se trata de Mariana Campos. Mariana es directora de México Evalúa, analista de política pública en varios sectores. El sector social, es experta en temas de transparencia, de finanzas públicas, de gobernanza. Mariana, gracias por acompañarnos y si nos puedes compartir en los próximos 5 o menos minutos tus comentarios y puntos de vista. Claro que sí, muchísimas gracias al Wilson Center por esta invitación. También agradezco la apertura tanto de David como de Héctor de brindarnos este espacio y comentar con nosotros.
Saludo también a los demás comentaristas. Me gustaría comenzar por abonar en los temas de financiamiento de la salud, que son tan relevantes y que están tan sentidos desde la opinión pública y organizaciones de pacientes. Me parece que el tema del monto, bueno, mi colega Mariana, mi tocaya, también ya ha abonado a ese tema. Sabemos que México está rezagado, solo me gustaría comentar que ya los países peers de América Latina están ubicados en un gasto de entre 4 y hasta más del 6% del producto, ¿no? Entonces, nuestro rezago no solamente es con los países de la OCDE, sino también con países que presentan retos de desarrollo. Creo que el tema de financiamiento de la salud va más allá del monto, obviamente, y que está relacionado profundamente con un tema de cómo se asigna el gasto, se toman las decisiones, y atrás de esto está la manera en la que se presupuestan los recursos de la salud. Y creo que ahí tenemos que hacer una revisión muy importante y desagregar el análisis en el presupuesto de las personas que tienen seguridad social versus las que no la tienen. Para mí, la mayor vulnerabilidad está en cómo se presupuesta el dinero del sistema, ahora IMSS Bienestar, que cubre a las personas sin seguridad social. Y esto tiene que ver con que se está presupuestando sin considerar el número de afiliados. Creo que es muy importante recuperar lo que alguna vez tuvimos para el sistema o el esquema de financiamiento que cubría a estas personas, y era presupuestar una cuota social a partir de cada afiliado. Esta cuota se definía en la Ley de Salud y estaba definida a partir de un cierto número de salarios mínimos. Esto lo que permitía era un balance importante entre el número de usuarios y el presupuesto de la salud. Creo que además era un avance en el cumplimiento del derecho a la salud de las personas que no cuentan con seguridad social. Entonces, en aras de que ambas propuestas están considerando la desigualdad en estos sistemas, pues sería importante considerar los instrumentos o las herramientas de política pública para que logremos cerrar esas brechas. También recomendaría que existiera un programa de financiamiento para ir cerrando esa brecha. Este programa evidentemente no es algo que podamos cerrar de un día para otro y quizás obviamente tampoco en un sexenio, y entonces sería muy importante tener una visión de corto, mediano y largo plazo y del cumplimiento de metas en relación a este aspecto a lo largo del tiempo. Otro aspecto importante para la gestión de los recursos de salud y que ahora es muy importante de cara a que 23 estados han decidido firmar un convenio con la Federación para entregarle los recursos del FASA. También considerando que muchas de las políticas de salud son de largo aliento y necesitamos garantías y certezas de su financiamiento, es vital mejorar el uso de los fideicomisos, como por ejemplo el del Fonsavi. Nos parece fundamental que estos fideicomisos se encuentren regulados en una ley, que en esta ley se inscriban muy buenas prácticas de gestión, cuáles son los perfiles de las personas que integran los comités que van a decidir sobre estos recursos, cuáles van a ser las políticas de manejo de la reserva, obviamente objetivos de gasto, una política en su caso de extinción del fideicomiso, así como también una política de transparencia y rendición de cuentas, que en este caso creo que tendría que considerar a los estados que están enviando el FASA y que puedan recibir información sobre cómo se están gastando sus recursos. Entonces, creo que esto es fundamental para que los fideicomisos también recuperen pues digamos, la aceptación en la opinión pública y podamos utilizarlos como herramientas fundamentales en el uso de los recursos públicos. Otro aspecto fundamental en el uso del presupuesto de la salud, pues tiene que ver con las políticas de compra de medicamentos, de insumos y de servicios para la salud, porque va más allá de la compra de medicamentos. Y creo que ahí es fundamental garantizar que tengamos una agencia profesional en la compra de estos medicamentos y de estos insumos y servicios para la salud. Creo que es indispensable que si en este caso va a ser Birmex, cuente con toda la autonomía técnica de gestión y presupuestaria para llevar a cabo su labor y que tenga un liderazgo importante en crear una política de compra y adquisiciones. Me parece que aquí tenemos a nivel país pues un problema, digo a nivel gobierno federal, pues un problema o limitantes de que se ha quedado
con cierta obsolescencia las políticas de adquisiciones y esto ha afectado al sector salud. Pero dado que es tan relevante para el funcionamiento de este sector, es importante que desde el sector haya un liderazgo para mejorar estas políticas o simplemente generar las propias. Menciono solamente algunas importantes para ya ir cerrando. La compra de medicamentos, la adquisición de insumos, es muy importante que se convierta en una política digital, es decir, que toda la transacción ya se lleve a cabo en la tecnología, porque eso permitirá la explotación de la información para hacer inteligencia de mercados, para que pueda tener conocimiento de los precios y las ofertas en el mercado. También va a ser muy importante poder evaluar a los proveedores para tener certeza de cuáles son los proveedores cumplidos. Y esto, digamos, es indispensable para mejorar la toma de decisión. Creo que sin este tipo de herramientas va a ser muy difícil mejorar la compra y abasto de estos importantes insumos. Y bueno, pues cerraría también reiterando lo que dijo Andrew en dos sentidos, que es sí incorporar recomendaciones sobre el manejo de la pandemia y qué instrumentos requiere el Estado mexicano para mejorar su toma de decisión y en un momento así como prevenir que suceda, ¿no? Entonces creo que eso me parece indispensable, lo subrayo. También creo que va a ser muy importante la política industrial y el fortalecimiento y mejora de la eficacia y eficiencia de COFEPRIS. Esto también involucra que esta agencia sea profesional, que tenga ciertos niveles de independencia y de presupuesto apropiado o vías para cobrar por servicios que le permitan tener el presupuesto adecuado, porque la relocalización, por ejemplo, la producción de medicamentos de Asia hacia América, México podría ser un gran ganador. Entonces veamos al sector salud no solo por la parte de atención y el derecho a la salud, sino también como un sector económico. Muchas gracias. Excelentes mensajes, Mariana. Creo que de tu comentario y de todos los comentarios de los 5 expertos, además de lo que está llegando a través del chat, tenemos aproximadamente 40 comentarios. Es este apetito por los detalles, por entender qué quiere decir todo esto de la propuesta de buenos deseos y temas aspiracionales, allá la operación, qué quiere decir el IMSS, muchas preguntas de presupuesto, los cómo, la parte operativa. Entonces eso muestra mucho interés por entender un poco más el segundo nivel. Voy a pasar al último bloque, que consiste básicamente en darle una oportunidad al doctor Kersenovich primero, después a Héctor Jaime, de que puedan reaccionar de lo que han escuchado. Todo esto se trata de enriquecer y construir las plataformas de ambas coaliciones para que tengamos un sistema de salud que nos merecemos y que sea lo mejor posible. Adelante, David, 5 minutos. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación, porque creo que además de haber escuchado propuestas, ideas, una de las ventajas más importantes de esta reunión es el componente de experiencia, porque precisamente para lograr la implementación es muy importante la experiencia de todos ustedes que han expresado sus puntos. Me voy a referir puntualmente a algunos de ellos. Es muy importante el concepto de sostenibilidad y ahí menciono la necesidad de incorporar en el sistema de salud también a los no asalariados y poder avanzar hacia ese sistema de salud nacional. Y ahí mencionar que lo que se requiere son los aspectos legislativos, porque el Seguro Social nació con una estructura legislativa clara, hecha, pero no hemos logrado tener un aspecto legislativo en la población que no está asalariada. En relación al gasto público, no puedo más que estar de acuerdo en que se requiere que ver la factibilidad del gasto público, pero aquí en varios de los comentarios de ustedes, una de las posibilidades es hacerlo eficiente y de calidad, porque no nada más es el Producto Interno Bruto, sino que también una de las estrategias es hacer el gasto público factible y eficiente. También quisiera enfatizar el comentario de Mariana Barraza en lo que tiene que ver con aspectos legislativos. Es muy importante los aspectos legislativos. Otra de las cosas que creo muy relevante, donde coincidimos todos, es en aprovechar la tecnología y tener la política digital.
Ya Roberto mencionó las ventajas, pero también Mariana Campos nos dijo de la ventaja que tiene la política digital precisamente para transparencia en los procesos y para eficiencia, que creo que es muy relevante. Yo tomo una de las propuestas de Andrew Ruthman como algo muy importante, me lo llevo como una propuesta muy valiosa, la posibilidad de la vacunación con un enfoque tripoblacional de 3 estados entre Estados Unidos, Canadá y México, porque el reto no nomás todos coincidimos en la necesidad de vacunación, pero el reto es cómo acceder a las vacunas, cómo hacerlo en forma eficiente y va más allá nada más del presupuesto. Entonces, la posibilidad de tener un acuerdo trilateral en los mismos a mí me parece muy relevante. En relación a COFEPRIS, no puedo más que estar de acuerdo con Andrew, con Mariana, porque COFEPRIS va implícito, no había el tiempo más que en 10 minutos de presentar, pero va implícito precisamente en la política industrial del país. Si no tenemos una COFEPRIS ágil y eficiente, difícilmente vamos a avanzar en esos aspectos de eficiencia en lograr una política industrial del país y hacer, por ejemplo, aprovechar el nearshoring que se mencionó. Esa parte creo que es muy importante. Y termino con un comentario general que creo que es muy importante que me llevo, y es la necesidad de tratar de evitar la desigualdad en el sistema de la atención. Si queremos evolucionar hacia una cobertura universal, esa cobertura universal debe de aplicar más allá del asalariado y del no asalariado. Y uno de los retos muy importantes que estamos viendo con la doctora Sheinbaum es qué se les puede ofrecer a ello, pero sobre todo que quede normado legislativamente, porque eso da la posibilidad de que eso sea transeccional. El Seguro Social, con todos los problemas o no que haya tenido, ha tenido la posibilidad de continuar en forma transeccional porque tiene ese apoyo legislativo. Si no logramos el apoyo legislativo a la población no asalariada, podemos estar sujetos de nuevo a los vaivenes sexenales. Entonces, es muy importante avanzar en ese concepto. Yo agradezco todos los comentarios que he escuchado, creo que los tomamos en cuenta, los vamos a analizar, creo que es muy importante y yo te pediría, Eduardo, que además nos hicieras llegar las preguntas que han llegado, esos 40 sugerencias, porque eso también enriquece la posibilidad de avanzar en una mejor propuesta. Muchas gracias a todas y todos por la oportunidad y el privilegio de estar en esta reunión de mucha experiencia que se destila en este momento. Gracias. Muchas gracias, David. Y por supuesto, los organizadores harán la circulación del chat para que muchos de ellos que van dirigidos a ustedes dos, a ti, David, y a Héctor Jaime, se sientan con la libertad de contestar directamente. Paso la palabra ya por último a Héctor Jaime. Héctor, tienes la palabra por 5 minutos y muchas gracias por tus reacciones a todos estos comentarios. Muchas gracias. Como te comentaba, yo pensaba utilizar el buffer del tiempo no utilizado de manera original. Entonces, de forma tal que, primero comentarles a todos ustedes que el arte es inacabable y la vida breve. Entonces, es imposible en 15 minutos marcar el tema. Sin embargo, agradecer muchísimo a los comentaristas. De todos ellos hemos platicado aún en lo corto. He platicado con Mariana, con Eduardo, con Héctor Valle. Con Mariana Barraza no he tenido oportunidad de platicar, ni con Nandro, pero hay algunas reflexiones de mi tocayo Roberto, de mi paisano Roberto Tapia Conyer. Totalmente de acuerdo en lo que dice. Creo que además para nosotros es muy importante el tema de la salud materna. Es imperdonable lo que ha ocurrido en México, con un incremento tan relevante en la mortalidad materna en salud pública y el tema de vectores. Estamos como nunca con esta destrucción del sistema público de salud, con una de las pandemias de dengue más severas y sin la posibilidad de poder atender las cosas. Entonces, me parecen buenos los temas. Con respecto a Mariana Barroso, pues obviamente el tema de financiamiento, la sostenibilidad de la atención primaria de salud, sí. Y aquí nomás sigamos la ruta del dinero de los programas de este gobierno.
y ahorita hago mis comentarios finales. Había un compromiso, por supuesto, y claramente si no hay más recursos, tenemos que eficientar el recurso. Pero otra vez analicemos la ruta del dinero y el desempeño de los programas en un gobierno opaco como el que tenemos ahora, que es imposible seguir la ruta del dinero. Y con respecto al reto de equidad entre subsistemas, por supuesto que también cuando hablamos, no saben si incrementar el PIB, sino saber a qué subsistema para poder garantizar un sistema de salud. En 5 años este gobierno no pudo poner un censo, no pudo el hábitat tener un censo y cuánta gente realmente está o no asegurada, cuánta gente migra de seguridad social o no. Con respecto a Andrew Rudman, por supuesto que tenemos algunos temas adicionales. Andrew, me parecen tus temas correctos, pero sí tenemos en las plataformas lo que tú mencionas. Quizás el texto en corto ahí no está, pero sin duda me gustaría, además, cuando se da la visión internacional, ¿cuál es nuestro papel realmente en la OPS y en la OPS? ¿Cuál es el papel del Ejecutivo, que ha sido un tiránico en la nación mexicana, en su papel ahora, por ejemplo, con el tratado pandémico a nivel internacional? ¿Cuáles han sido los sectores escuchados? Con Héctor Valle, yo no encontré en la plataforma del México Sano, que no es una plataforma, ni en el de Hacienda Reconstrucción, que se esté fortaleciendo lo privado. Los anuncios claramente marcan a que no quieren lo privado, es un monopolio de Estado lo que quieren. Incluso van a ser laboratorios para producir vacunas. Y a lo mejor va a ser el Estado mexicano, así como quería tener su laboratorio para hacer marihuana, va a tener sus laboratorios para hacer medicinas y quién sabe cuánto daño le van a hacer más a la planta nacional. No puede ser un mérito que nos digan que van a hacer, que los dispositivos médicos se exportan. Claro, se exportan a pesar de las trabas que existen en COFEPRIS. Y en el tema de telemedicina lo comento también. Y con Mariana Campos, sin duda que el tema de esta agencia, tendríamos que definir entonces la separación de funciones. Bien, cuál va a ser el comprador, cuál va a ser el proveedor, y ahora le ponemos cuál va a ser el comprador y luego quién va a ser el distribuidor. Yo creo que podríamos definirlo de manera más sistémica, considerando que sin duda hay que eficientar el gasto. Yo les quiero comentar que en el tema de contraste, claramente, el gobierno actual es un gobierno negligente criminal de la salud. O sea, tuvieron 5 años y medio y ha sido un gobierno que ha hecho todo lo contrario a lo que dice ese documento tan bonito, que empieza incluso poniendo la primera sede de la administración pública, que ya no se utiliza para salud. O sea, hasta vergüenza debería de dar ponerlo en la primera diapositiva cuando están destruyendo incluso las sedes icónicas de la salud en México. Este es el documento de 124 palabras donde este gobierno sustentó el gasto de 3 millones de pesos. Y dice: el gobierno federal realizará acciones necesarias para garantizar hacia el 2024 que todas y todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos el suministro de medicamentos y materiales de curación y los exámenes clínicos. Más de 50 millones sin acceso. El propio doctor Kesenovich en nutrición tenía un sistema diferenciado en donde había cuartitos especiales con costos especiales y el resto de la población, y siguen siendo vigentes y siguen siendo cobrando. O sea, la gratuidad es falso. Todo lo demás que menciona en ese primer párrafo fue falso. En el segundo, dice que este objetivo se creará mediante el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que dará servicio en todo el territorio nacional a todas las personas no afiliadas al IMSS o al ISSSTE. Ni siquiera está el INSABI, ya falleció. Y hoy tienen otro monstruo que lo tenemos con lucha legislativa en la Corte, porque claramente la OP de IMSS Bienestar es anticonstitucional, y esta dictadura sanitaria de apretar a 23 estados y a los demás dejarlos en sequía, como están dejando en sequía a las otras entidades que no aceptamos ceder a la centralización de los sistemas de salud, nos queda claro. El tercero y penúltimo dice que la atención se brindará con los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural. Han cerrado todos los espacios a la propia sociedad civil. Y por último, dice que el combate a la corrupción será permanente en todo el sector salud y se dignificará los hospitales públicos de las diversas dependencias federales. La muerte de un niño en el elevador, entre otras cosas, queda claro que eso tampoco se ha cumplido. Este gobierno está reprobado en lo que ha hecho. ¿Cómo confiar en que tengan continuidad? Un último dato. En el año 2018 se compraron 1,714 millones de piezas de medicamentos a un precio promedio de 38 pesos. Para el año 2023 solamente se compraron 1,024 a un precio de 81. El 80% por asignaciones directas. Es un gobierno corrupto. Lo que está poniendo hoy en sus plataformas claramente está muy lejano, y este gobierno
con este proceso no debe ser digno de confianza. Yo creo que la plataforma Fuerza y Corazón por México, con Xóchitl Gálvez, debe ser la opción para México. Es cuanto. Gracias, Héctor. Todas las opiniones son muy respetables. Llegamos a nuestro cierre. No tenemos mucho tiempo. Yo solamente quiero decir, y mi reflexión es, vienen 6 años decisivos para el sistema de salud, retos importantísimos, no solamente operativos, al mismo tiempo en que el sistema de salud ha tratado de estar a la par con la demanda es cada vez más compleja, más difícil. Son 6 años que van a definir el futuro del sistema de salud, entre muchas otras cosas. Los buenos gobiernos en materia de salud se distinguen más por su capacidad de ejecución que por sus buenos deseos o por su necesidad de poner presentaciones. Ambas plataformas son excelentes, yo creo que bien intencionadas, con contenidos muy valiosos, pero mi experiencia es que pasar de un plan a resultados y sobre todo resultados sostenibles es el trabajo más difícil, no nada más en México, en casi todos lados. Entonces, yo les deseo a todos mucho éxito en el sentido de que veamos a la salud como un proceso unificador, la posibilidad de que la salud nos una y que tengamos un México más saludable, que al final del día eso no tiene colores, simplemente es una aspiración compartida. Dejo aquí todos este tiempo, agradezco de nuevo a todos ustedes, los comentaristas, los expertos y sobre todo a ti, David, y a ti, Héctor Jaime, por estar con nosotros. Vienen 40 días decisivos y resultados muy importantes el día 2 de junio. Gracias a todos, buen resto del día y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo, David. Gracias. Abrazo. Buen día. Gracias. Saludos. Drew, abrazo, Héctor, Eduardo, Marianita, Saludos. muchas gracias. Adiós. Saludos y éxitos. Tocayo, paisano. Que estén bien.